Hello, welcome to I25. The name's Levi Estrada and today I will be your teacher. Today's class is class number 23rd. And how are you? Oh, I'm fine, thank you. And you? Very good. I'm very good. Thank you very much. hello. Hello, how are you, Diego? Fine. And you? Very good. Thank you. Okay, today's class number 23. Let's begin. Vamos a empezar. So our first topic is grammar 1, countable and uncountable nouns. So today's first topic, el primer tema, is los countables and uncountables. Are you familiarized with these things, the countables and the uncountables? ¿Están familiarizados con los countables y los uncountables? Creo que sí, So, a little. Okay. So I'm going to explain really fast. In English, we have some words that can be counted and some words that cannot. This means that some words have a plural form and some others don't have a plural form. And we have some rules regarding that matter. En general, countable means things that we can count, cosas que podemos contar, and uncountable is the opposite, es lo opuesto. Okay, so we're going to start reading the fast grammar. Countable nouns are things that we can check. Uncountable nouns are something that we can't check. Countable things have singular and plural structures. Uncountable things don't have a plural structure. So this is what I was saying. Esto es lo que les estaba diciendo, que los countables tienen forma singular and plural, cuando los uncountables solo tienen forma singular. En un momento llegaremos bien a eso. Countable nouns can take an, a, de, a few, or numbers before them. ¿A qué se refiere esto? Bueno, los countables, cuando lo hacemos en plural, podemos utilizar varias formas de utilizar artículos. Uncountable nouns can take the or some before them. Try not to use a or an or numbers before them. Sorry, Levi, Oh. what's the meaning of a few? A few is a little, un poco, okay? Okay. It's the same as a little, a few. So we have some examples here. Tenemos aquí unos ejemplos. The table, a few phones and structure, 5 forks, the cheddar, some sugar. Okay, can you identify, pueden identificar which are countables and which are not countables? A ver, ayúdenme. The table, countable or uncountable? Countable. A ver, una opinión. Countable. Countable, yes, the table is countable. ¿Por qué? Porque también tiene una forma plural, la cual sería tables, con ese al final. Okay, a few phones, is this countable or uncountable? Countable. Countable too, very good. Yes. An instructor. Incountable. No, de hecho es countable. Todas las que llevan a o an son countables. ¿Y el significado de instructor? La forma plural sería instructors, de modo que sí se puede contar. Podemos decir 2 instructors, 3 instructors, 4 instructors, no importa. ¿Ok? ¿Pero qué es instructor? Instructor es instructor. Instructor se refiere a cualquier tipo de instructor en cualquier disciplina. Ok. O sea, los incontables serían los sentimientos. Los uncountables, sí, en general pueden ser sentimientos, pero también hay algunas otras cosas, como por ejemplo aquí vemos uno, de cheddar. Cheddar se refiere al queso de cheese, ¿ok? Y ese es uncountable. No podemos decir 2 cheddars o 3 cheddars, eso no puede suceder. De la misma forma, sugar. No podemos decir 1 sugar, 2 sugars, 3 sugars. Siempre tenemos que decir some sugar, a lot of sugar, dependiendo de la cantidad que queramos hablar, pero solo podemos utilizar la palabra sugar, es decir, la singular, no hay forma plural. Y si le agregas una cuchara de azúcar, sería ahí sí, se vuelve countable, pero porque la expresión one spoon, una cuchara, sí se puede contar. Entonces, 1 spoon of sugar, 2 spoons of sugar, 3 spoons of sugar, etcétera. Pero sugar como tal no se puede volver 2 sugars, 3 sugars,
Si, por ejemplo, hablamos de las piecitas de azúcar, tenemos que decir one piece of sugar, two pieces of sugar, etcétera, etcétera, etcétera. Another uncountable word is water. Water is also uncountable. No podemos decir two waters, three waters. In fact, something that is incorrect that a lot of Spanish people say, algo que mucha gente que habla español dice, es, dice a veces, give me one water, lo cual es incorrecto. A veces los utilizamos en español porque hace referencia a agua embotellada. Cuando decimos dame un agua, queremos decir que nos den un agua embotellada. En inglés no funciona así. Tendremos que decir give me one bottle of water. Si decimos give me one water, estamos diciendo algo realmente incorrecto, porque water también es uncountable. Okay, let's continue with the next slide. Okay, in use part 1. Countable noun. Anything that you can count. A pooch, a house, a companion, and so on. Or plural, a couple of books, heaps of oranges, and so on, is a countable noun. The accompanying countable noun precedents will assist you with seeing the contrast among countable and uncountable things. Notice that particular action words are used with solitary countable things, while plural action words are used with plural countable things. Okay, so vamos a ver algunas reglas aquí dentro de lo que estamos. Empezamos con la parte que está aquí. Okay. Roman, can you read it, please? For affirmative sentences, we use a, an, or some with a plural verb form. Examples. There is a mouse in the kitchen. There are some cats in the car. Ok, estamos dentro de countables y recordamos el uso de a y an. That is to talk about one thing, que es para hablar de una sola cosa. Y ya saben, ¿recuerdan la regla para utilizar a o an? ¿Cuándo se utiliza una y cuándo otra? I think Plural, so. singular. No, no tiene que ver con eso. Ah, Es realmente bastante sencillo. sí, 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 sí. Okay, here are some examples. Es por el inicio de la consonante, ¿no? Exactly, yes. When we use a when the next word, cuando la siguiente palabra begins with a consonant, and we use an when the next word begins with a vowel. Cuando la siguiente palabra empieza con una vowel, con una Como vocal. vocal. That's the only difference. Pero ambas tienen el mismo significado. One. So, there is a mouse in the kitchen. Obviamente, mouse es un countable word, que aunque tiene un plural irregular, porque el plural de mouse es mice, aún así sí tiene una forma plural. Entonces, es un countable. Y decimos, there is a mouse in the kitchen, to say that there is only one mouse in the kitchen. In the next one, we use, there are some cats in the car. There are some cats in the car is talking about some cats, and it's also countable because we know that the word cat, que la palabra cat, has a plural, which is cats. Okay. Can you read the box in color orange, Tiago? For negative sentence, we use an, or any with a plural verb form. Example. Okay. Examples? There isn't a black cat in the garden. There aren't any mice in the kitchen. In the kitchen, very good. Okay, so it says that we use the a, an, or any with a plural verb form. Okay, so the important here to see is any. Every time that we talk in negative with countables or even uncountables, siempre que hablamos en negativo, es útil utilizar esta palabra, any, después del negativo. Entonces decimos, there aren't any mice in the kitchen. Ahora, esto es importante. Vendría a representar como ningún, ¿no? En algunos casos, pero no tiene una traducción literal al español. Realmente no se utiliza igual que en español.
Entonces es bueno saber que se utiliza, pero no estar pensando en la su traducción en español, porque en español diríamos there aren't mice in the kitchen, simplemente, pero lo más correcto es decir there aren't any mice in the kitchen. Sin Okay. embargo, cabe recordar que no utilizarlo no es completamente incorrecto. Decir solo esto no es completamente correcto, simplemente no es lo mejor. ¿Ok? Okay, Okay. I am going to read the last box, the box in green color. For questions, we use an, any, or how many. Are there any tables in the garden? How many tables are there? Is there an apple on the big tree? Ok, como podemos ver, en todos los casos hay un patrón. Utilizamos a o an para hablar de singulares, siempre. Ok, aquí lo podemos ver. Siempre utilizamos el a o an para Okay. hablar de singulares. In affirmative, in negative, and in interrogative. En el caso de affirmative, es común utilizar some para el plural y any para el negativo. En las preguntas también utilizamos any y también how many. Pero vamos a ver esto más a detalle en la siguiente slide. Okay, any questions up to here? No. No? Is everything clear? Yes. Okay, let's continue then. Uncountable noun. Okay, these are the uncountable nouns. Anything that cannot be counted is an uncountable noun. Even though uncountable nouns are not individual objects, they are always singular, and one must always use singular verbs in conjunction with uncountable nouns. The following uncountable noun examples will help you to gain even more understanding of how countable and uncountable nouns differ from one another. Notice that singular verbs are always used with uncountable nouns. Roman, can you read the first example? Yes, of course. I need to find information about MTV Video Music Awards winners. Okay. Here the countable noun is information. Okay, information, which means that we cannot use the word informations. O sea, no hay forma plural de information. Podemos decir que es mucha información y decimos many, perdón, a lot of information, Sería pero no too podemos much decir, information, ¿no? ¿cómo? Too much information, sí Too podemos much decir. information, esa es demasiada, too much information, Sí. a lot of information, pero siempre estamos utilizando la forma singular, no decimos informations, ¿ok? Nunca decimos too information. De la misma forma, ok, en el ejemplo number 2, well, the second example, can you read it, Tiago? Yes. We are going to get rid of all the garbage in our house. We're going to get rid of all the garbage in our house. Very good. Okay, please tell me. Sorry, Levi, what is the meaning of read? Okay, it's a phrasal verb. Es un verbo en forma de frase de los que hay en inglés. Get rid habla de deshacerse, ¿ok? Get rid es como Okay. tirar a la basura. Bueno, no tirar a la basura, Okay. deshacerse, literalmente deshacerse. So, we're going to get rid of, bueno, realmente se utiliza completo, get rid of. Get rid of all the garbage. Garbage, do you understand garbage? Singular. Yes, do you understand it? ¿Lo entienden? Es basura. Basura, yes, it's trash, garbage, es lo mismo, basura. Okay. So we are going to get rid of all the garbage in our house. Vamos a deshacernos of all the garbage in our house. Okay, next example. Please help yourself to some orange juice. Okay, here is something important. Aquí hay algo importante. ¿Y qué es lo que pasa? Que la palabra orange realmente es countable. Podemos decir 2 oranges, 3 oranges. Pero en este caso, lo importante de lo que estamos hablando es de juice. ¿Ok? Eso es lo importante, juice. Y juice es uncountable. ¿Ok? No podemos decir 2 juices, 3 juices, impossible. We always talk about juice in singular. So in this case, orange, the word orange, is describing the word juice. So, the noun, el nombre, o el sujeto realmente es juice, de modo que se vuelve uncountable. Y decimos, please help yourself
to some juice, un poco de juice. Okay, next example. Okay. Please take good care of your tool equipment. Again, the same equipment is an uncountable word. Next example. There is no more soft drink in the jar. Soft drink. Do you understand soft drink? Drink es beber y soft. No sé. Suave. Soft es una bebida suave. Como trago suave, ¿no? conoce mayormente a las bebidas sin alcohol, soft drinks. Y Ok. la mayoría de veces es para hablar de Coca-Cola, Pepsi, ese tipo de cosas. Porque son bebidas sin alcohol. Les llaman soft drink. Perfecto. ¿Ok? Drink, una drink en general se le llama una bebida con alcohol y entonces una soft drink es una bebida sin alcohol. Okay, it seems that you have a high level of intelligence. Lastly, bueno, otra vez, intelligence es una cosa que no se puede contar. Bueno, llegamos al It seems es parece. Seems, yes, it seems es parece. It seems that you have high levels. Parece que tienes un high level of intelligence. Muchas gracias, Levi. Yeah, that's the meaning of it seems. Okay, uncountable nouns don't have a plural. The verbal form is unique and we use some. Okay. Entonces, con los uncountable nouns, como no tenemos un plural, utilizamos some. There is some water on the wall. Ok. Piensen por favor cada uno en un ejemplo que me puedan decir of one uncountable word, de una palabra uncountable. Y díganmelo cuando estén listos. I have a lot of love in my heart. Okay, Yeah, you have a lot of love in your heart. Okay, that's Yes. correct. The example is correct. Love is uncountable. Okay. Voy yo. Yeah. The meat very much salt. Okay. They need very much salt. It's better to say a lot of. Es mejor decir a lot of than very much. Entonces es un poco mejor decir a lot of. Entonces they need a lot of salt. Okay. But it's okay. Your example is very good. Okay. Let's continue with the did you know box. Uncountable nouns can be matched with words communicating plural idea. Using these words can make your composition progressively explicit. Here are some examples on how to arrange sentences with uncountable nouns. En este caso, bueno, es lo que decíamos. Arrange. Arrange, arreglar. O Okay. componer, mejor dicho. But this is talking about what we were saying when you, Tiago, told me about the spoons of, las cucharadas de sugar, cuando lo vimos al principio. Básicamente está hablando de esto. Decimos, there are 9 bags of garbage in the curb. Al decir bags of, ok, bags of, le estamos dando una posibilidad de hacerlo contable. Y aquí tenemos algo contable, 9, ¿ok? There are 9 bags of garbage. En este caso, obviamente estamos hablando que el sujeto o de lo que se está describiendo es bags of. Y garbage realmente solo es el contenido de esto, pero no es lo relevante, entonces sí se puede volver contable. De la misma forma decimos, please bring me a, que sería one glass of orange juice. They drink a glass, the same. ¿Glass se refiere como una jarra? Vaso. No, glass es vaso directamente. Ok, Glass, vaso. perfecto. Entonces, try to drink a glass of soft drink each week. She gave me a useful, una. Y bueno, en este caso, esta es una descripción, es un adjetivo, pero lo importante es piece, o piece of. Ok, a useful piece of. Please buy a loaf of bread. Loaf se refiere a un pedazo, ok, a piece. Ok. Así se le conoce más que nada cuando hablamos de bread, de pan. A couch is a piece of furniture. A bulldozer is an expensive equipment. So, lo que podemos ver es que cuando utilizamos otra palabra para hablar de los uncountables, bueno, lo podemos hacer countable. Ok. Le doy una pregunta. Yes.
the meaning of couch and the furniture. A couch, okay, a couch is where you sit on. Es un sillón, okay. Okay. Un sillón. Y furniture se refiere a la, ¿cómo se llama? A la Almohada, lo que... a los muebles, a la mueblería en general, ¿ok? Furniture puede ser a table, a couch, a chair, even, I don't know, a bed, ¿ok? A mirror, a closet. Okay. Toda la mueblería, todos los muebles son furniture, ¿ok? Todo entra dentro de furniture. Por eso dice, a couch is a piece of furniture. A couch, un sillón, is a piece, es una pieza de mueblería, ¿ok? Let's continue with the next part. How many and how much? These are the question forms. Grammar 2, how many, how much? Okay, blue box, it says how many. Used to ask or talk about how large a number or quantity is. How much? Used to ask or talk about the amount or cost of something. Realmente la definición de how many, how much no hay que estudiarla muy a fondo, simplemente hay que decir que lo importante realmente es esto que está abajo. We use how many with plural, countable nouns. We use how much with uncountable nouns. ¿Ok? Entonces, la pregunta es básicamente para preguntar cuánto. Ya lo hemos, es la forma de preguntar cuánto, cualquier cosa. Y en el caso de countables decimos how many, en el caso de uncountables decimos how much. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Roman, please read the examples of how many. Yes. How many birds are blue? How many cars are there in the parking lot? How many students are there in the classroom? Very good. Okay. Diego, can you read the questions of how much? How much salt do you want? How much sand is there on the beach? How much water is there in the blue sea? In the blue sea, okay. So in general, as I told you, como les dije, what we have to consider is that if the word is countable, we use how many. If the word is uncountable, we use how much. That is, in general, the difference. En general, esa es la diferencia. Y esa es la forma que tenemos que aprenderlo. So, let's talk about, well, the did you know box, la caja did you know. Other expressions of quantity. There are a lot of oranges on the trees. There is a lot of snow outside. Ok, en esta parte lo que queremos poner atención es hacia a lot. A lot es importante. ¿Por qué? Porque tanto esa expresión como la expresión un poco más británica que es lots of, que significa exactamente lo mismo, ambas tienen una característica y es que se pueden utilizar tanto con uncountables como con countables. Y se pueden utilizar con estructuras singulares o estructuras plurales. Por eso es que podemos decir there are a lot of oranges y there is a lot of snow, ¿ok? Cuando lo utilizamos en singulares porque estamos utilizando con un uncountable. Entonces esta estructura es muy útil, es para hablar de mucho. Many Spanish-speaking people, muchos que hablan español, use the word many a lot. Utilizan la palabra many muchísimo. También utilizan too much, much, etcétera, etcétera, etcétera. La forma correcta de utilizar, o la forma más correcta de utilizar y la más general, la más fácil de usar es esta, lot of, a lot of, o lots of, y es exactamente lo mismo. Entonces, si quiero decir que tengo mucha arena in my shoes, digo, I have a lot of sand in my shoes. Okay? I have a lot of sand in my shoes. Como también si quiero decir que tengo muchas manzanas en mi casa, I say, I have a lot of apples in my house. Okay? Sin diferencia, a lot of and lots of lo podemos utilizar con ambas formas. Y bueno, aquí hay un ejemplo de algo que no se debe hacer, que dice, Bill Gates has much cash. ¿Cuál sería una forma más correcta de decir esto? Bill Gates have
Ah, es pasado porque murió, ¿no? No, has. No, no muerto, ¿no? ¿O sí? Bill Gates has a lot of cash. Exacto, sí. Has, lo dejamos en has. Bill Gates has a lot of cash. Entonces, cancelamos este much, pues no se utiliza. No es correcto. Y decimos Bill Gates has a lot of cash. Notice that we don't normally use much or many in affirmative sentences. Dense cuenta que es muy raro utilizar much and many en affirmative sentences. Aquí está la forma correcta. Bill Gates has a lot of cash. There is a lot of wine, but there isn't some beer. There are a lot of carrots, but there aren't many beers. We use not much with uncountable nouns and not many with countable nouns. Ok, esta es otra expresión. Y bueno, se tiene que respetar de la misma forma. Much, entonces, ¿para qué lo utilizamos? Much para Countables or Para uncountables? uncountables. uncountables. Uncountables, very good. Y many es para countables. Entonces, tenemos estas dos expresiones. Not much, not many. Se refiere a no tanto, Okay. ¿ok? Grammar 2, how many, how much, part 3. There is also another way of asking when we are not sure if there is something or not. And is using there is plus any plus noun for countables, or are there plus any plus noun for countables. Okay, example, is there any bread? Is there some bread? Yes, there is. If you want to specify the quantity or quantities, then you use there is or there are plus participes. Okay, en general lo que nos están diciendo es that hay una posibilidad de utilizar is there o are there, bueno, any, con any, siempre con any, para hacer preguntas en general cuando no tenemos idea. Es decir, en vez de preguntar how many bread, perdón, how much bread, porque bread es uncountable, bread, el pan es uncountable. Entonces, en vez de preguntar how much bread is there in your house, how much, como lo preguntamos en la slide anterior, también podemos preguntar is there any bread in your house, lo cual realmente Okay. tienes duda de si hay o de no hay, cuando en el otro caso estás preguntando muy específicamente cuánto, ¿ok? Okay. Y bueno, esta es otra forma de hacer la pregunta. Is there any? Are there any? Okay, Roman, you're going to help me with one example, un Okay. ejemplo of a question with is Uncountable. there. Is there plus an uncountable? Uncountable. Is there? Okay. Uncountable. Okay. Is there any cheddar cheese in your house? Very good. Okay, now, Tiago, please make an example using are there any, and the countable noun, countable. Tables. Okay, where? ¿Dónde? Sí, there are tables in your house. Okay, in your house, ¿por qué no? Are there any tables in your house? Okay, very good. This is another way to ask for the existence of things, para ver si hay cosas. Y bueno, en la respuesta, como vimos, dice, if you want to specify the quantity, podemos utilizar there is, there are, y los partitives. Los partitives es lo que estamos diciendo de a loaf, números, an, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo estuvimos viendo durante Levi, la lección. una pregunta. Yeah. What's the meaning of loves? Loaf. Que dice, there are 2 loaves of bread. Pues loaves is a plural of loaf. Ok, ¿recuerdas que te dije que loaf okay, era okay. un pedazo, un Yes. pedazo de pan? So, loaves es el plural. Okay, En este caso, bueno, como están hablando de two loaves, bueno, se vuelve plural. Y como podemos ver, loaves es un countable, de modo que podemos decir two. ¿Sí? Bread es uncountable. Bread no se puede contar. Pero en cambio, loaf, que es un pedazo de, entonces sí se puede contar. Y así es como logramos contarlo. There is a loaf of bread. ¿Ok? No podríamos decir there Okay, is a bread, perfect. porque eso no tiene sentido. Aunque en español sí, la palabra pan, en algunos países se puede contar. Decimos, tengo un pan, tengo 2 panes.
But in English, bread is uncountable. No se puede contar. Bread se refiere a Okay. pan en general. Entonces necesito decir tengo un pedazo de pan, a loaf of bread or a piece of bread. Okay? Okay. Perfecto. In English, the liquids, materials, and substances do not have a plural form. Bueno, básicamente esto solo es un did you know, es una observación. Los materiales, the liquids, materials, and substances do not have a plural form. Es decir, que todos son uncountables. Ejemplos, juice, fruit, bread, time, chocolate, meat, beef y muchos más. Todos estos son uncountables, no tienen una forma plural. Okay. ¿Ok? De hecho, aquí, bueno, intentan imitar la forma plural, que básicamente es la misma palabra y por eso está ahí. Pero como les decía, lo ideal es estudiarlas más a fondo. Bueno, ok. This has been all for today. Esto ha sido todo por hoy. I hope you enjoyed the class and you had Yes. fun and you learned a lot. This was all. I25 thanks you for being here. Inglés 25 les da muchas gracias. That's it. Bye. Bye.